¿Te ha pasado que al acostarte la mente no se apaga? ¿O que te despiertas de madrugada con una sensación de alerta, como si algo estuviera a punto de ocurrir, aunque todo esté en silencio? La ansiedad no siempre se presenta como miedo. A veces aparece como una mente que no descansa, como una vigilancia constante, como si tu sistema interno nunca pudiera bajar la guardia. La ansiedad no aparece de un día para otro. Va tomando forma poco a poco. Nace en esas jornadas que atraviesas sin darte cuenta, en la energía que entregas y no regresa, en esos instantes en los que continúas avanzando, aun cuando una parte de ti ya se siente cansada o desconectada. Por eso el cambio no comienza forzándote a cambiar tu manera de pensar, ni exigiéndote sentir motivación. En este vídeo vamos a ver cómo el taoísmo entiende la ansiedad y, sobre todo, cómo se calma sin luchar contra ella, porque desde la mirada taoísta y también desde la psicología profunda, la ansiedad no se vence, la ansiedad se deja pasar. Para darte un buen contexto, comenzaré con una explicación desde la perspectiva taoísta y al final del video te esperaré con una práctica guiada. La ansiedad desde el taoísmo. El taoísmo no habla de ansiedad como un enemigo, habla de resistencia al flujo natural de la vida. Cuando intentamos controlar lo que no puede controlarse, la energía se tensa, y esa tensión, sostenida en el tiempo, se convierte en ansiedad. Chuang Tzu lo expresa de forma muy clara. Cuando el interior está lleno, los movimientos internos chocan entre sí. La mente acelerada no es el problema, es el síntoma. El problema aparece cuando queremos apagar la mente a la fuerza, queremos dejar de pensar, queremos sentir calma ya. Y cuanto más perseguimos la calma, más lejos parece estar. Aquí entra el principio central del taoísmo. Wu Wei, no forzar la calma. Wu Wei no significa no hacer nada. Significa no interferir con lo que ya sabe autorregularse. La mente es como un río. Si intentas detenerlo con las manos, solo te agotas. Si dejas de empujar, el río sigue, pero se suaviza. La mente se calma cuando dejas de perseguirla. La ansiedad se intensifica cuando vigilas cada pensamiento, analizas cada sensación, intentas corregirte constantemente. Desde el Tao, la calma no se fabrica, se permite. Y para permitirla, necesitamos volver al cuerpo. La mente inquieta, una sombra que nos sigue a todas partes. La preocupación es el resultado de estar desalineados con el flujo natural de la vida. Es resistirse al río en lugar de dejarse llevar por su corriente. Surge cuando nuestra mente se aferra a resultados que aún no existen o que jamás podremos controlar. Creemos que empujando con nuestra mente podremos alterar el orden natural. La preocupación no resuelve, solo desgasta. No sana, solo consume lentamente nuestra energía vital. Toda preocupación es un viajero en el tiempo. Nunca existe en el ahora. Aceptar el cambio. El taoísmo enseña que el cambio es una parte natural de la vida. Resistirlo es la fuente del estrés. No fracasamos porque intentamos cambiar las cosas, sino porque queremos evitar que cambien. Observar sin juzgar. La mente clasifica todo como bueno o malo, generando resistencia. La práctica taoísta consiste en ver con claridad, sin añadir capas de interpretación que alimenten la ansiedad.
Fluye con lo que suceda y deja tu mente libre. Zhuangzi. La naturaleza, la maestra silenciosa. Para el taoísmo, la naturaleza no es un escenario, es una maestra que nos muestra cómo vivir sin preocupación. El árbol en otoño no se resiste en soltar sus hojas, confía en el ciclo. Nos enseña a dejar ir cuando es el momento. El río nunca se detiene por un obstáculo. Rodea la piedra, encuentra un camino. Nos enseña a avanzar sin anticipar cada curva. El cielo, las nubes se forman y se disipan. Nada permanece en tensión para siempre. Nos enseña que cada temor es una nube pasajera. Ahora me gustaría explicarte, de forma muy sencilla, un eje fundamental de la alquimia interior, los Sanbao, o 3 tesoros del cuerpo. Estos 3 elementos son esenciales para el ser humano, pues constituyen el origen mismo de la vida. Si una persona pierde uno de ellos, pierde también su vida. Los 3 tesoros son inseparables. Los 3 tesoros. El mapa de nuestro río interior. La vida humana depende de 3 fuerzas principales, conocidas como los 3 tesoros, Yin, esencia sexual, energía original heredada, Qi, vitalidad o fuerza vital, energía adquirida a través de la comida y el aire, Shen, espíritu, la energía de la conciencia y la lucidez. Estas energías se transforman en centros principales o campos de elixir, llamados Tantiens. Tantien inferior, bajo el ombligo, almacena el Yin, el centro de gravedad y la batería principal del cuerpo. Tantien medio, plexo solar, almacena el Qi, el centro de la vida emocional. Tantien superior, entre las cejas, reside el Shen, el centro del control mental y la intuición. La alquimia interna taoísta consiste en transformar el Yin en Qi y el Qi en Shen, circulando la energía a través de los meridianos del cuerpo. En el taoísmo antiguo se puede leer la siguiente poesía. El cielo tiene 3 tesoros, que son el sol, la luna y las estrellas. La tierra tiene 3 tesoros, que son el agua, el fuego y el viento. La persona tiene 3 tesoros, que son la esencia, el Qi y el espíritu o conciencia. Con la utilización de ellos, se puede unir el cielo y la tierra. Respiración abdominal y sistema nervioso. Cuando la ansiedad aparece, el cuerpo entra en modo alerta. El sistema nervioso simpático se activa. La respiración se vuelve corta, alta, superficial. La respiración abdominal hace lo contrario. Activa el sistema parasimpático, el sistema de descanso y reparación. No es una técnica mental, es un interruptor biológico. Por eso el taoísmo siempre vuelve al cuerpo. Haz ejercicios de respiración abdominal y conecta completamente con tu cuerpo y todas las sensaciones que te transmite. El movimiento de la barriga, el movimiento de los pulmones, el aire al entrar, el aire al soltar. Los maestros taoístas descubrieron que una sonrisa intencionada, dirigida hacia el interior, tiene un profundo poder transformador. Los sabios taoístas dicen que cuando sonríes, tus órganos internos, corazón, pulmones, hígado, riñones y bazo, permitiendo que se relajen, se expanden y se vuelven más eficientes. Este acto relaja la autoimagen y las emociones que sustentan, promoviendo el flujo adecuado de sangre y energía, Qi, para la sanación. Ahora vamos a hacer una práctica sencilla y segura.
práctica guiada, sonrisa interior. No sustituye ningún tratamiento médico ni psicológico. Es una práctica complementaria de regulación interna. Siéntate cómodamente. Deja que el cuerpo se apoye. Lleva la atención al abdomen. Respira sin cambiar nada. Solo observa. Ahora, suavemente, relaja los ojos. Deja que caigan hacia atrás, como si descansaran. Permite que una pequeña sonrisa aparezca en el rostro, no una sonrisa forzada, una intención de amabilidad. Imagina que esa sonrisa desciende al pecho, al corazón. Deja que el corazón se ablande. Con la siguiente respiración, deja que baje a los pulmones, como si respiraran con alivio. Ahora al hígado, al lado derecho. Suelta la tensión acumulada. Baja al abdomen, al centro bajo. Siente calor, peso, estabilidad. Si notas saliva en la boca, trágala lentamente. Imagina que esa energía desciende y se asienta. Permanece aquí unos instantes. No hay nada que hacer, nada que corregir. Muy bien. ¿Qué tal te ha ido esta práctica? Te leo en comentarios. Repítela cada vez que lo precises. El ayuno del corazón y la mente no forzada. El taoísmo habla del ayuno del corazón, dejar de alimentar al ego con ruido mental. No es pensar menos, es no seguir cada pensamiento. Cuando no persigues la mente se aquieta sola. La ansiedad pierde su alimento principal, la atención obsesiva. El vacío no es ausencia, es espacio. Y en ese espacio, las emociones se transforman sin esfuerzo. La ansiedad no es un fallo, es una señal de que algo está siendo forzado. No necesitas vencerla, necesitas dejar de luchar con ella. Cada respiración consciente, cada momento de no intervención, es un regreso al equilibrio. No dejes que termine el día sin haber soltado un poco. La calma no llega corriendo hacia ella, llega cuando te detienes. El último y más profundo paso es aprender a confiar. Confiar en que la vida tiene un ritmo propio y que cada momento llega cuando debe. Quien confía en el Tao está en armonía con el Tao. Es soltar la carga de tener que resolverlo todo. Cuando aceptamos y confiamos, la incertidumbre se transforma en posibilidad. Aceptar es abrir las manos y dejar que la vida repose en ellas, sin apretarla ni exigirle nada. En esta entrega final, la preocupación desaparece porque entendemos que nunca caminamos solos. El flujo del Tao siempre nos ha sostenido. Que el Tao te guíe con suavidad y dulzura.